estés, ven, derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Santo, como en Pentecostés. Buenos días para cada uno de ustedes que han venido aquí a esta celebración en la cual estamos celebrando los Pentecostés dentro de la Biblia, en esta novena de Pentecostés, en esta novena en la cual vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Ayer comenzábamos y lo explicaba bellamente el Padre Sergio cuando nos hablaba de María, allí en la Anunciación, como ese primer Pentecostés, como ese Pentecostés en el cual el Espíritu Santo llegaba sobre ella y la invadía totalmente. Seguido a este texto de la Anunciación, que podríamos decir es el comienzo de aquel Pentecostés, vemos enseguida el texto de la visitación, que es donde Isabel queda llena del Espíritu Santo, y justamente es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, a continuación leeré yo el texto de la visitación y enseguida comenzaremos a hacer nuestra reflexión. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así que viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplieran las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Bueno, hermanos, miramos en este texto y en todas estas partes del Pentecostés, y este Pentecostés que vamos a vivir aquí en siervos del Espíritu Santo, en esta novena, vemos cómo María va a visitar a su prima Isabel. María, la llena de gracia, María, la llena del Espíritu, va a visitar a su prima Isabel, y no solo a visitarla, sino a colaborarle, a estar con ella, a servirle, a aquella que ya tiene 6 meses de embarazo. Y es bello meditar sobre María, porque María es la llena del Espíritu, y muchas veces nos es fácil hablar de María, pero no se puede entender a María y no se puede entender todo el tema del Nuevo Testamento sin hablar de Isabel. Y hablaremos a continuación de Isabel. ¿Quién es Isabel? Queda ese interrogante ahí. ¿Quién es Isabel? ¿Quién es esa persona de Isabel? Y comenzaré por decir que Isabel es descendiente de Aarón, es decir, viene por descendencia de Aarón. Y recordemos que Aarón es el hermano de Moisés. Entonces ella viene durante toda esta historia, es decir, no es cualquier mujer, tiene una descendencia, viene de un linaje, es del pueblo de Israel, es de las 12 tribus, es de esa descendencia, es decir, es una mujer importante. Y cuál grande y cuán importante es que no solo se queda en la descendencia de Aarón, sino que también es la esposa del sacerdote Zacarías, un sacerdote. Aquel sacerdote que da ¿cómo me explico yo? Aquel que da la expiación, aquel que está en el templo, aquel que ora en el templo, aquel que puede presentar sacrificios en el templo. Ese es el sacerdote, aquel que podía entrar allí al Santo de los Santos. Y recordemos nosotros que Zacarías, antes, cuando el Señor le anuncia que su esposa va a quedar embarazada, justamente está allí dando culto a Dios. Justamente le ha tocado a él entrar allí a rendir culto a Dios. Es decir, Isabel es la esposa del sacerdote. Y aquí en el texto bíblico anterior a la visitación dice y se explica en el capítulo 1 quién es Isabel. Y dicen que Isabel, la descendencia de Aarón, la esposa del sacerdote, también es una mujer humilde y sencilla y cumplidora de la ley. Es decir, es una que cumple todos los mandatos. Es aquella persona que siempre ha cumplido y le ha cumplido a Yahvé. Pero aquí viene un interrogante grandísimo, y yo creo que se lo podían preguntar allí los judíos de esa época. ¿Por qué aquella mujer? ¿Por qué aquella mujer que
ha cumplido, que es descendiente de Aarón, que es la esposa del sacerdote, también es desgraciada. ¿Y cómo así que desgraciada? Sí, hermanos, es desgraciada porque no tiene descendencia, es decir, no es bendita, ha quedado ahí. Y es ahí donde viene el interrogante: ¿cómo aquella mujer no es fecunda y es desgraciada ante los ojos del pueblo de Israel? Pero bellamente enseguida viene que el Señor le ha dado el regalo de su hijo. Le ha regalado a su hijo, le ha dado aquel hijo, y no es cualquier hijo, porque vemos que Juan es el anunciador del Señor, es como el enlazador entre Antiguo y Nuevo Testamento, es el que enlaza, es el que proclama, es el que va a hablar del Mesías, es el que va a anunciar a Dios, y es el que va a gritar allí en el desierto, porque bien se lo ha dicho el Señor a Zacarías, qué significa el nombre de Juan. Y enseguida vemos allí cuando llega María, a donde aquella Isabel que ha sido bendita y vista por Dios, vemos como allí cuando se encuentra María y se encuentra Isabel, no es el encuentro cualquiera, es el encuentro de dos realidades, del Antiguo Testamento hecho carne en el vientre de Isabel y en el Nuevo Testamento hecho carne en el vientre de María. Se encuentran estos dos vientres, dos mundos, y es allí donde inclusive el profeta que se está gestando dentro de Isabel reconoce y salta de gozo al saber que allí en el vientre de María está el Mesías, aquel que va a dar la salvación, y salta de gozo, y es allí donde María queda llena totalmente del Espíritu Santo, llena totalmente de Dios, llena totalmente de la gracia, y exclama a viva voz: ¿de dónde aquí que me visite la madre de mi Señor? Es decir, reconoce en María, pero al reconocer en María reconoce el fruto de ese vientre que está allí. Allí está Jesús, y allí está Isabel reconociendo que allí en ese vientre está el Salvador del mundo, reconociéndolo Isabel. Y es aquí donde Isabel se hace importante, es aquí donde Isabel puede ser comparada con nuestra propia historia. Y aquí viene el interrogante. Muchas veces, ¿cuántas veces tú, hermano, y tú, hermano que estás aquí, no dices: ¿de dónde yo soy cumplidor, Señor? Cumplo los mandamientos, cumplo los sacramentos, voy a Eucaristía, Señor, no le hago mal a nadie, no le hago daño a nadie. Señor, vengo de una familia católica, Señor, incluso mi padre es un buen hombre, es aquel padre que da diezmos, es aquel padre que comparte, mi madre es una mujer buena, pero Señor, tú a mí, ¿por qué no me das lo que yo te pido? ¿Por qué no me lo das? Y es aquí donde usted que está aquí y yo nos tenemos que hacer como Isabel, sumisos, cumplidores, orantes, permanentes. Porque yo me imagino que allí Isabel, ¿qué era lo que hacía Isabel? Orar, 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 reconocer a Dios. Y en esa oración, ya a su avanzada edad, se dio el fruto y el Señor le regaló a su Hijo. Por eso es que tú que estás aquí, por eso es que tú que escuchas esta palabra, tú eres como Isabel y tienes que abrirle el corazón a Dios y tienes que decirle: Señor, creo en ti, confío en ti, con esa misma confianza que tuvo Isabel, para recibir aquella respuesta que necesitas, y tu corazón sea fecundado por el amor. Eso es, nosotros otra Isabel, nosotros otra mujer confiada en Dios. Y para concluir y para comenzar a cerrar todo esto que hemos hablado, vemos que Isabel, y lo vale repetirlo, es y se hace allí en su vientre el Antiguo Testamento, pero es el anunciador del Nuevo Testamento, que es María. Y allí, lo decíamos hace ratico, cuando se unen allí, cuando se unen y se encuentran, Isabel y María se encuentran,
Nuevo y Antiguo Testamento. De donde aquí que me visite la Madre de mi Señor. Y es también, hermanos, saber que, como lo decía ayer el Padre, sin María no hay Pentecostés. Y sin Pentecostés no hay iglesia. Y lo entendió claramente Isabel. Por eso, hermano, usted que está aquí, usted que de pronto en el video me ve y ustedes que me escuchan aquí, es donde ustedes que están ahí pendientes de que es el Pentecostés de Isabel. El Pentecostés de Isabel no es nada más sino dejarse mover por la emoción que ha brotado de su vientre, de ese gozo que es su Hijo, pero reconocer a María como la Madre de Dios, como la Madre del Creador. Y cuando María reconoce, cuando Isabel reconoce, que es María la Madre de Dios, su corazón se llena de gozo. Y aquí concluiríamos. Tú, como la otra Isabel, que tienes que confiar, no importa por lo que estés pasando, no importa cuántos problemas tengas, reconocer a Dios. Pero cuando reconoces a Dios, tienes que reconocer a la Madre de Jesús. Y es lo que ha pasado en Isabel. Y podremos decir nosotros con gozo y alegría: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, para que nuestra vida se convierta y se transforme. Así nos haremos otra Isabel, y así nos haremos nosotros también anunciadores y proclamadores de la palabra. Para cerrar, hermanos, me gustaría que oráramos un momentico. Y yo te invito a ti que estás aquí y a ti que me ves en el video, cerrar un momentico los ojos y decirle a ese buen Dios, decirle: Señor, yo muchas veces no te reconozco, Dios. Yo muchas veces tengo dudas hasta que existes, Señor, porque muchas veces vienen dificultades y entre más cumplo, más dificultades. Pero hoy el Señor nos dice y te dice a ti que estás aquí: hoy déjate fecundar, déjate llenar de mi vida, de mi amor, de mi espíritu, y reconoce en mi madre, la Madre del Creador, la llena de gracia. Y cuando tú reconozcas eso, será que yo habito en ti completamente. Gracias, Señor, por este momento de oración. Gracias, Señor, por este compartir. Amén. Ven, Espíritu Santo, como en Pentecostés. Ven, derrama tu gracia, dulce huésped del alma.